Bueno, estamos aquí con Ada Arteaga. Ada es graduada en Psicología por la Universidad Complutense, también tiene el máster en Psicología General Sanitaria y el máster en Psicología Clínica Práctica Profesional también por la Universidad Complutense. Gracias a este máster tuvo la experiencia de trabajar en el servicio de Psicol para atender a estudiantes de la Universidad Complutense de atención psicológica a través de teléfono y plataformas a distancia, ¿verdad? Sí. También tiene experiencia con población infantil, trabajando de terapeuta con niños en el colegio Centro Cultural Palmeras. Y actualmente pues sigue trabajando de psicóloga, realizando terapia tanto online como presencial, más que todo online ahora a raíz de esta situación de la pandemia, en diferentes plataformas digitales. Bueno, algo más, no, hombre, creo que has resumido muy bien, lo has plasmado muy bien, principalmente la experiencia que tengo actualmente. Y estoy encantada de estar aquí contigo y de poder hablar contigo. Pues sí, pues vamos a hablar un poco voy a hablar contigo de lo que llamamos las tres caras del sufrimiento humano, sufrimiento y vida, ¿no? De la vida es tanto sufrimiento como alegría, forman parte de la vida humana, que serían pues la ansiedad, la depresión y el duelo, ¿vale? Y bueno, en primer lugar, si quieres contarme un poco qué es la ansiedad. Bueno, es una gran pregunta para iniciar todo esto, Lina. Es cierto que cuando la gente en general piensa en la ansiedad o en lo que es la ansiedad, siempre lo ven como desde un punto de vista muy negativo, es que sufrir ansiedad es algo muy malo, es algo que queremos evitar a toda costa, ¿no? Y muchas veces no nos paramos a pensar o no nos enseñan, que eso también es importante, que la ansiedad, el que sintamos ansiedad existe por algo. Al final, la ansiedad es un sistema de alarma que nosotros tenemos de forma inherente en nosotros y que existe porque biológicamente la necesitamos para sobrevivir, ¿no? Al final, cuando nos enfrentamos a una situación en la que percibimos que hay un peligro, aunque no haya un peligro real, que puede ser, por ejemplo, que nos persiga un león, pero si percibimos que hay un peligro, nuestro cuerpo reacciona de una forma en la que nos activa para escapar, por ejemplo, para huir, o para quedarnos parados, para que a lo mejor ese depredador no nos vea, ¿no? Hablo del león porque es un ejemplo muy claro de que antes, cuando vivíamos en la época de los neandertales y demás, nuestras principales preocupaciones en ese momento, por así decirlo, era escapar de los depredadores como eran los leones, ¿no? Pero actualmente, claro, nuestros leones, por así decirlo, son cosas más cotidianas, como puede ser enfrentarse a una entrevista de trabajo, enfrentarse a una entrevista como nos encontramos ahora mismo, enfrentarse, por ejemplo, a un examen o a tener que prepararse un proyecto importante para el trabajo, ¿no? Son cosas que al final no nos va a producir un daño físico si nos alcanza, no es un peligro físico, pero sí que lo percibimos como tal. Entonces nuestro cuerpo reacciona a eso y nos indica o nos dice que tenemos o bien que luchar o huir o escapar o lo que sea. Muchas veces cuando tenemos que hacer una entrevista pensamos, Dios mío, no me quiero enfrentar a esto, qué agobio, qué miedo, a ver cómo lo voy a hacer, cómo me voy a enfrentar a esto, pues incluso ahora mismo, antes de lo haré bien, no lo haré bien, qué pensarán de mí, cómo será, ¿no? Y todo esto al final es una respuesta de la ansiedad, pero es una respuesta natural que tenemos que tener también, porque si yo no hubiese tenido, por ejemplo, un poco de ansiedad a la hora de venir aquí, no me habría preparado la presentación, no habría mirado cosas, no habría estado en contacto contigo para ver qué es lo que haríamos, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que estemos preparadas para esta situación. Y por eso es importante la ansiedad, nos prepara y nos activa de diversas formas. Hay tres formas distintas en las que se puede presentar nuestra ansiedad. Puede ser a través de los pensamientos, como decíamos antes, de oye, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a preparar? ¿Y tengo que hablar con el INOR para hacer esto? ¿No? Pero están las preocupaciones, también eso es cuando nos preparamos para ello. Pero cuando ya vamos a la ansiedad más adelante, empiezan los pensamientos como ¿lo haré bien? ¿No lo haré bien? ¿Qué pensarán de mí? ¿Cómo será todo esto? Estas preocupaciones que son normales en nosotros, pero si se lleva al extremo o estamos mucho tiempo pensando en ello, a lo mejor nos perjudica más, ¿no? Luego también esta es una forma, ¿no? Hay muchas formas de expresarse cognitivamente, pero esta es una de ellas. Luego está también físicamente. Cuando nos ponemos nerviosos, pues por ejemplo a mí se me presenta mucho que se me pone la cara roja como un tomate porque la sangre va a mi cara. O por ejemplo empieza a temblar un poquito, o hay gente que empieza a hiperventilar o tiembla más, se pone tenso y empieza a temblar mucho más, ¿no?
Y luego también está la parte de la conducta, lo que hago para afrontar esta situación. Hay gente que tiende a comerse las uñas, por ejemplo, eso es una expresión de la ansiedad también. Luego también hay gente que tiende a comer, o se mueve, o necesita estar moviéndose, ¿no? Entonces son respuestas naturales de nuestra ansiedad. Indico todo esto, o hago referencia a todo esto, porque creo que es importante a la hora de hablar de la ansiedad, el entender cómo se expresa para que podamos identificarlos en nosotros mismos, el cómo en nosotros se presenta, porque cada uno de nosotros somos distintos y se presenta de una forma distinta y tenemos que ayudarnos a identificarlo para saber si en algún momento tengo ansiedad, para luego poder afrontarlo después, ¿no? No sé en tu caso cómo se presenta tu ansiedad normalmente. Bueno, yo soy un poco como tú, me pone la cara roja, me cuesta un poco a lo mejor hablar, concentrarme en lo que quiero decir, pues también me tiemblo un poco, sudoración, pues lo que quiero decir, los pensamientos de qué va a pasar, que lo voy a esconder debajo de la manta y no quiero salir. Sí, esto es una respuesta muy natural, la verdad. Pero como nos comentabas que es algo natural y que tenemos todos y que nos prepara, ¿no? En verdad, realmente sería una respuesta adaptativa en un punto. ¿En qué punto empieza a convertirse en un problema? Empieza a convertirse en un problema cuando no sabemos gestionar muy bien esta ansiedad y muchas veces se mantiene mucho en el tiempo. La preocupación es mucho más intensa, mucho más exagerada de lo que la situación le corresponde. Por ejemplo, si yo hubiese experimentado una ansiedad muy intensa ante la posibilidad de una entrevista contigo, a lo mejor mi ansiedad es tal que me encuentro a encontrar físicamente muy mal, empiezo a tener preocupaciones muy persistentes y muy negativos, hace que ya me plantee incluso la idea de ni siquiera venir. Ahí es cuando empieza a tener un problema, cuando empezamos a evitar esas situaciones, cuando empezamos a sentirlo de forma muy continua. Hay gente, por ejemplo, tengo pacientes en los que hacen referencia, que tienen problemas de ansiedad, que hacen referencia a que es como que siempre están con mucha ansiedad, siempre tienen como un nivel de activación muy alto, ¿no? Y eso se debe muchas veces a que no paro de preocuparme por las cosas que me generan, o por la misma ansiedad, el preocuparme, por ejemplo, de es que me empieza a encontrar mal, es que estoy teniendo ansiedad, entonces es que voy a volver a encontrarme mal, y sigue a un proceso en el que se mantiene muchas veces, o aquellas cosas que me preocupan, tema trabajo, a lo mejor si no paro de pensar en estos problemas que me preocupan, pensando sin focalizarlo en encontrar una solución, quiero decir, ¿no? Porque muchas veces si pensamos en focalizar una solución, acabo encontrando algún tipo de respuesta al problema que yo tengo y mi ansiedad disminuye. Pero si la línea de pensamiento va más dirigida a ¿qué voy a hacer? Es que no puedo hacer esto, pero es que claro, es que no puedo, es que tal, es que no lo voy a conseguir, es que nunca lo voy... ¿Qué va a pensar mi jefe? Este tipo de cosas hace que se mantenga mucho la ansiedad, ¿no? Y esto justo que decíamos, el meternos debajo de la sábana y no afrontar la situación que nos da miedo, es una forma o una conducta que nosotros podemos cambiar y que si no llevamos a cabo, se mantiene nuestra ansiedad. Por ejemplo, en este caso, si yo hubiese decidido no venir a la entrevista, la próxima vez que tú me hubieses dicho, oye, la hacemos otro día, mi nivel de ansiedad iba a ser, en vez de estar aquí, estaría aquí. Vamos, pero ya directamente te habría dicho, no hacemos entrevista. ¿No? Porque al final lo que hacemos al evitar situaciones que nos generan ansiedad nos generan miedo al final, es un poco una sensación de miedo. Miedo a la evaluación, miedo a no saber hacer bien las cosas, miedo a que nos juzguen muchas veces, o al error. ¿Qué es el error? Pues eso ya es como otra pregunta aparte ya. Pero básicamente es esto, el evitar eso que nos preocupa hace que convirtamos esa situación en algo mucho más grande. Es como un pequeño gatito que de repente lo convertimos en un tigre y en realidad no es un tigre. Cuando te enfrentas a ellos, si no te enfrentas a ellos, nunca vas a descubrir que es un lindo gatito. Siempre lo vas a ver como un tigre. Claro. Y es así. Es un ejemplo que lo pongo bastante en sesión porque les hace mucha gracia lo del lindo gatito y el tigre, pero es cierto, es así. Entonces, bueno, creo que esa es la base de todo, el afrontar las cosas, pero aplica muchas más cosas, eso es cierto, y que cada una de nuestras situaciones y las que vivimos son distintas, entonces hay que tenerlo en cuenta, pero es clave tener en cuenta estas tres cosas que decíamos, lo de preocuparnos mucho por las cosas que sean muy intensas, cuando percibimos que nuestros síntomas de ansiedad, o sea que nos encontramos muy mal de forma continua, no podemos parar de preocuparnos por las cosas, y cuando queremos o evitamos cosas que nos dan miedo, ahí es cuando la ansiedad se puede
se puede generar algo más patológico, Claro. puede derivar a algo más patológico. Correcto. ¿Y qué podemos hacer cuando tenemos esta ansiedad que puede estar empezando a ser un problema? ¿Cuál dirías que es el tratamiento o bueno, lo más recomendable? Yo en general, de cara a afrontar la ansiedad, recomendaría tener una serie de rutinas saludables. Por ejemplo, se dice, es muy típico que se diga lo de llevar una vida saludable y demás. Sí, es muy típico, pero es que es muy cierto. Es muy cierto el tener una alimentación lo más sana posible, el evitar ciertos alimentos como puede ser cuando tenemos ansiedad o cuando percibimos que no nos encontramos muy bien, el evitar, por ejemplo, tomar cafeína, el tomar alcohol, el tomar una serie de alimentos que pueden fomentar que yo me encuentre peor, el tener una alimentación equilibrada, el sueño, la rutina del sueño es súper importante. Muchas veces probablemente la gente cuando duerme mal por la noche y luego tiene un día que se le trastoca todo, ¿no? Entonces, incluso a veces es la ansiedad la que provoca que durmamos mal, pero es importante tener una rutina de sueño para poder gestionarlo. Una cosa es tener ansiedad un día porque dormida mal y otra cosa es que se mantenga en el tiempo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son súper importantes. El tener una rutina de ejercicio hace que nuestro nivel de activación vaya disminuyendo. Si yo no hago ejercicio y yo estoy con ansiedad todo el rato, mi cuerpo está activado todo el rato porque tiene que escapar de todo lo que percibe peligroso. Entonces se recomienda mucho el hacer ejercicio, aunque sean 15 o 30 minutos al día, e intentar hacerlo. No hace falta que sea algo muy extremo, por así decirlo, que hagas cardio o lo que sea, pero sí algo de ejercicio, que te mantenga activo. Y también se recomienda mucho en el tema del tratamiento psicológico que decías, o más de tratamiento, nosotros recomendamos o intentamos trabajar en sesión técnicas que tienen que ver con la respiración diafragmática que te relaja el cuerpo, ¿vale? Pero del día a día, si no quieres hacer este tipo de técnicas, hay otra serie de actividades que puedes llevar a cabo, como puede ser yoga, puede ser meditación, o puede ser pilates o lo que sea, que son una serie de actividades que fomentan la relajación del cuerpo, ¿no? Y luego también en ese sentido, cuando hablábamos del tema de las preocupaciones, por ejemplo, en el tratamiento de psicología, trabajamos mucho eso, el centrarte en qué es lo que estás pensando, si estás pensando muchas cosas negativas, si lo que estás pensando tiene sentido o no con lo que está pasando, o sabes que deriva de esta preocupación que tienes, o analizar lo que pasa. Yo creo que la clave de todo esto es identificar lo que decíamos antes, qué síntomas tengo yo cuando presento ansiedad y cómo ir gestionando cada uno de ellos. Pero de base, yo creo que eso es lo más importante, tener una vida más o menos saludable que fomente que yo pueda gestionarlo de la mejor forma posible. Genial. ¿Y existe alguna relación entre la ansiedad y la depresión? Sí, al final nos hemos encontrado y hemos visto en el ámbito de la psicología que la ansiedad y la depresión muchas veces que van de la mano. Hay en ocasiones que una persona puede sufrir ambos o que uno sea derivado de otro, por ejemplo, que una persona sufra ansiedad y que uno de los síntomas que se derive de ello sea una depresión. Pero al final cuando te pasas mucho tiempo padeciendo ansiedad del día a día, de no poder afrontar las cosas, de preocupaciones por todo, miedo, porque al final generas miedo a todo un poquito, ¿no? Acabas ya derivando a otro tipo de pensamientos como es que no soy capaz de afrontar las cosas, es que no voy a conseguir nada en la vida, es que soy un inútil. Este tipo de pensamientos se relacionan mucho también con la depresión porque tiene que ver con la autovaloración que yo hago de mí mismo, ¿no? En la depresión lo que se caracteriza en el tema de los pensamientos es que se ve como una negatividad en general, es decir, una autovaloración muy negativa hacia uno mismo, o sea, se ve a uno mismo como una persona que no vale nada, el tema de autoestima se relaciona ahí. Luego ve el mundo como peligroso, como que todo el mundo está contra él, un sentimiento de víctima, soy víctima del mundo y no puedo afrontar las cosas, ¿no? Y luego con respecto a los demás, a lo mejor estás irritable, cuando estás con depresión siempre se relaciona con que estás triste. Hay que hacer ahí una distinción también, porque muchas personas a lo mejor relacionan el tener un día muy malo o varios días muy malos, sobre todo ahora con el tema del COVID, se ve que hay gente que pasa periodos de tiempo con un estado de ánimo muy bajo, ¿sabes? Porque al final la situación es muy compleja y repercute en muchas cosas, ¿no? Pero una cosa es tener un periodo de
tiempo muy malo por distintas circunstancias, y otra cosa es tener depresión. La depresión implica muchas más cosas. Implica una tristeza muy profunda, al final una apatía, implica lo que decíamos, unos pensamientos muy negativos hacia uno mismo y hacia el mundo en general. Luego también lo de la ansiedad, que es un síntoma que puede darse, ¿no? Y al revés, lo que decíamos, la ansiedad y la depresión se pueden dar ahí. Por eso se relacionan y luego muchas veces se da al mismo tiempo, puede ser un síntoma de los dos o se da al mismo tiempo, ¿vale? Entonces por eso también se relacionan con eso. 6 síntomas que pueden ser similares en los dos. Por ejemplo, estos pensamientos de no lo voy a conseguir y demás, se dan de forma más presente en la depresión, pero también se pueden dar en la ansiedad. La culpabilidad por no afrontar las cosas, este sentimiento de malestar tan intenso se da en ambos. Entonces, bueno, hay veces que podemos relacionarlos y otras veces que se da de forma más independiente, uno más presente que otro, pero tiene mucha relación, se da muchas veces al mismo tiempo. Sí, al final hay una línea a lo mejor un poco más difusa entre ellos y que yo personalmente creo, una opinión más personal, que a lo mejor la etiqueta no es lo importante, ¿no? Es ansiedad, es depresión, ansiedad y depresión. Para mí, a lo mejor es más importante el síntoma, ¿no? Que tiene cada persona, cómo le está afectando a esa persona su vida, pues lo que sea. Claro, eso es. Sí, justo, yo estoy de acuerdo contigo, porque además un aspecto que me acabas de recordar que no he reflejado es que una de las cosas en las que nos tenemos que fijar cuando vemos que el problema deriva más es eso mismo, el cómo afecta a nuestra vida. Si vemos que la ansiedad o el estado de ánimo / depresión, vamos a ponerlo para distinguirlo, afecta a nuestro día a día, no permitiéndonos tener una vida adecuada con nuestros familiares, en nuestro trabajo, en nuestro entorno más cercano socialmente hablando, ahí es cuando ya podemos percibir que hay un problema más importante, ¿no? Y es que decías de las etiquetas es muy importante porque yo soy muy partidaria a no poner, no decirle al paciente la etiqueta que tienes, no, tienes depresión porque no sé qué. Oye, pues sí, que a lo mejor tienes un bajo estado de ánimo, pero que nos vamos a centrar en cómo vamos a afrontar esto y no tanto en ponerte la etiqueta. Sí, para mí el término a veces es más contraproducente, ¿no? Eso es. No Sí. Yo justo me he encontrado en casos personales en los que era totalmente contraproducente el decirle a la persona qué es lo que yo pensaba según el diagnóstico que podía tener, porque lo pueden coger como una excusa, por así decirlo, no una excusa, sino a lo mejor como, vale, ya sé que esto es lo que tengo, entonces no puedo hacer nada, ¿no? Sí. Y eso es lo que queremos evitar muchas veces. Hay gente que lo vive como algo, que es como liberador, porque dice, no estoy solo y sé lo que tengo. Y en esos casos nosotros, los psicólogos, son los que tenemos que determinar si es adecuado o no, el decirles, oye, tienes tal cosa, o hemos diagnosticado tal cosa. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Muy bien. ¿Por qué se puede llegar a tener esa depresión? Bueno, has contado un poquito, ¿no? De cómo puede ir pasando de uno a otro, pero ¿qué nos puede llevar a que en realidad sea más grave de lo que puede llegar a ser? Bueno, hay muchas causas por las que podemos padecer una depresión o ansiedad. En este caso, en la depresión, no hay una causa clara por la que dices. Hay veces que tenemos antecedentes familiares de depresión, el tema de la vulnerabilidad biológica, todo este tipo de aspectos, aunque no queramos, sí que influyen y hay que tenerlo en cuenta, y hay personas que somos más vulnerables a tener padecer este tipo de problemas. Luego, en las circunstancias vitales también, hay personas que, por ejemplo, si viven un duelo, si viven la muerte de alguien, es normal que tú pases por un proceso estable muy bajo, incluso llega a una depresión, por así decirlo, porque pasa mucho tiempo, pero puede derivar a otra problemática si no se trabaja o no se procesa bien ese duelo, por ejemplo, ¿no? Una vivencia de algo traumático, una ruptura, por ejemplo, una ruptura de pareja, o muchas más cosas. Entonces, también depende un poco del apoyo que tú tengas en el entorno. Hay personas que por las circunstancias que viven y lamentablemente están muy solas en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando vives muchas experiencias vitales negativas y no tienes personas a tu alrededor que puedan darte ese soporte, llega un momento que puede derivar a eso, ¿no? Es como la conjunción de muchos factores que pueden influir. No. Y como hablabas de duelo, ¿cómo podemos ayudar a una persona que está pasando por un duelo o bueno, por alguna de estas situaciones que decías que le pueden afectar mucho? ¿Cómo podemos hacer ese apoyo para ellos?
de cara a las personas de nuestro entorno no general, en el ámbito psicológico. Exacto, no como otra persona, sino como pues, una persona de nuestro entorno. Justo, porque en ese sentido el duelo en sí no es algo patológico, por eso lo decía así, puede derivarse a algo más patológico, pero del día a día, y lamentablemente en este momento estamos viendo muchos casos de duelos, muchísimos, y llega un momento que es eso, la gente no sabe cómo actuar, ¿no? Porque siempre se ha visto como el duelo como algo más familiar, más, oye, que no se hace desde casa y no se habla, o no vamos a hablar con esta persona porque fíjate lo que le ha pasado, ¿no? Y por ejemplo, a mí personalmente me ha pasado de situaciones en las que me han dicho, es que no sé qué decirle a esta persona, no sé si hablar con él sobre cosas de esta persona fallecida o no, o tal. Y siempre hay muchas dudas sobre el tema. Con la mejor de las intenciones empiezan a decir cosas como, bueno, el tiempo lo cura todo, por ejemplo, que son frases que se dicen mucho y luego en realidad no ayudan, porque es cierto que con el tiempo se pueden gestionar mejor las cosas, pero el tiempo no lo cura todo, así porque sí. Tiene que pasar una serie de procesos que el que está en el duelo tiene que pasar por ellos, pero no es tan así. Entonces, como lo sueltan así como, bueno, no pasa nada, ya se te pasará, o tienes que ser fuerte por la persona. Sí, que lo dicen con la mejor intención del mundo, pero claro, al final puede ser contraproducente. Eso es, en esos momentos puede llegar a ser un poco contraproducente, sobre todo porque la persona lo que probablemente más necesite es que simplemente te sientes con ella y la escuches. Ya está. No necesitas decir nada más. No necesitas llenar ese espacio de silencio con palabras que son frases dichas en otras situaciones o en las pelis o lo que sea. No. Muchas veces eso no le sirve para nada. Entonces, si no sabes qué decir, yo la recomendación que doy es mejor no decir nada. No digas nada, porque es mejor que estés presente, simplemente estar presente, dándole la mano o acompañándole, que el llenar un espacio que no sirve para nada. A lo mejor esa persona solo lo que necesita es expulsar todo lo que siente, sentir que tiene un espacio de seguridad donde decir todo lo que quiera decir, lo que expresa, si está triste, si está enfadado, si se siente culpable por lo que sea, porque muchas veces surgen estos tipos de emociones y no sabemos cómo gestionarlo. Muchas veces los acompañantes tenemos esa situación en la que si nos metemos tenemos que saber que tenemos que enfrentarnos a una situación de sufrimiento, que somos muy empáticos al final. Entonces, si lloramos con ellos no pasa nada. No pasa nada. Y si la otra persona se pone un poco más pues enfadada o lo que sea, dejarla, no juzgarla, porque al final no sirve de nada. Esa persona lo que necesita es soltarlo todo, ¿no? Sí. A nosotros los psicólogos estamos acostumbrados a ello, pero en general no es algo que se haga y cuesta mucho, y el encontrar el espacio para estar con esa persona también, en esta vida que tenemos de todo rápido, todo hacerlo ya de ya, sí. El encontrar el espacio para dárselo a esa persona, es decir, simplemente voy a estar contigo aquí y todo lo que tú quieras y lo que necesites está ahí. Sobre todo lo principal yo creo es eso, acompañar a la persona implica estar ahí sin juzgar nada, sin pretender saber cómo tiene que afrontar la situación la persona. Y si no estamos preparados para ello, no pasa nada tampoco. ¿Vale? Eso es importante también tenerlo en cuenta, porque si nosotros no estamos pasando por un buen momento y no nos sentimos preparados, por así decirlo, para estar con esa persona, no pasa nada. No pasa nada. Pero no forzar. No fuerces a la persona que salga si no quiere. Ofrécele tu ayuda, pero en vez de decirle, oye, llámame cuando quieras, no. Oye, este es mi número, llámame en cuanto lo necesites, voy a estar aquí. Si quieres mañana, te ayudo con los papeles de funeral o lo que sea. Sí. Aportar nuestra ayuda, pero de forma más directa. Porque claro, esto no es como, bueno, ya quedaremos. Eso queda muy abstracto y la persona probablemente, si tú le dices, oye, llámame cuando me necesites, no lo va a hacer. Porque a lo mejor puede pensar, oye, no quiero molestar a esta persona con lo que estoy viviendo. Sé tu parte activa del proceso si quieres y sin forzar, obviamente. Decir, oye, si quieres vemos, si no pasa nada. Te mando un mensaje en otro momento y cuando quieras hablamos, demás. ¿No? Sí. Entonces un poco en esa línea, yo creo. Y también me encuentro muchas personas, algunos pacientes que
dicen que han sufrido una pérdida y están pasando por un duelo y no quieren hablar con sus amigos o sus familiares porque es que voy a ser muy pesado, porque claro, es que ya cada vez que me ven pues voy a hablar de lo mismo. ¿Qué le dirías a esas personas? A la que está pasando por el duelo, ¿quieres decir? Sí. Bueno, en ese sentido, también depende un poco de la situación que esté viviendo esa persona, porque si se ha encontrado, es que hay casos y casos, y se ha encontrado en una situación en la que si de repente le está hablando a una misma persona sobre el mismo tema y el feedback que recibe es, oye, no, que ya han pasado 3 meses, que ya no puedes seguir hablando del tema, ¿no? Entiendo que en esa parte no quiera hablar con ellos, pero si esté anticipándonos un poco, que todavía no ha pasado eso, Sí, me refería. Claro, en ese sentido sí que le recomendaría que buscara a alguien con el que tuviera confianza y que hablara con esa persona, porque al final ellos le quieren y van a estar ahí para él. Y van a ser su apoyo, y si ellos han demostrado o le han expuesto en algún momento que si lo necesita que acudan a ellos, eso es algo sincero y que van a estar ahí. Y luego ya se verá. Pero si necesitas ayuda, pídela, ¿no? Son más reticentes en algunas ocasiones, pero bueno, pues podemos intentar dar ese empujoncito. Pues sí, parece un muy buen consejo. Muchas gracias, Ada, Igualmente, por estas preguntas sobre estos temas tan importantes en la vida de la psicología y en la vida en general. Ha sido un gusto poder hablar contigo y poder ver todo este tema. Vamos, he estado encantada. Y yo, que hablo de estos temas que me encantan también, pues me podría hablar de ello todo el día. Se nota. Muchas gracias. A ti.